¿Ya conoces la nueva publicación del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer 80 años de la ONU. ¿Qué debe cambiar? Coordinado y coautorado por María Cristina Rosas. Y prologado por Francisco Rojas Aravena. En este encontrarás las reflexiones de Marta Bárcena Coquí, Ifigenia Argueta, Alejandro Martínez Serrano, Juan Pablo Prado, Javier Zuraski, José Julio Fernández Rodríguez, Jorge Alfonso Monjarás, Daniel Añorbe, Mónica Ramos, Jakes de Jesús Quirós Mendiola, Manuel Villegas Mendoza, Jacobo Silva Parada, Marco Vinicio Gallardo, María Antonieta Jaquez Guacuja, Sergio de Ávila Ruiz, Carlos Uscanga, Virginia Valdivia, Juan Carlos Mendoza, Abdiel Hernández Mendoza, Gustavo Mauricio Bastien Olvera, Quetzalín Becerril Garduño, Citlali Ayala y Juan Guillermo Mendoza Bazán. Además hallarás análisis sobre las necesarias reformas que requieren Naciones Unidas, las aspiraciones de algunos países para acceder como miembros permanentes al Consejo de Seguridad, el rol de Rusia, Estados Unidos y China en Naciones Unidas, el abordaje del desarme, la inteligencia artificial, los servicios de inteligencia, la cooperación internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales y páginas web. A 40 años del fallecimiento de Olof Palme, su pensamiento sigue siendo una referencia clave para comprender los desafíos del mundo contemporáneo. Su legado invita a reflexionar sobre la mediación internacional, la reducción de armamentos, la agenda ambiental, los derechos humanos y la cooperación global. El Centro Olof Palme les invita a su seminario virtual, Olof Palme y el mundo 40 años después, en su aniversario luctuoso, que se llevará a cabo los viernes, del 13 de febrero al 13 de marzo, en un horario de 9 a 11 horas. ¡Te esperamos! Muy buenos días, sean todas, todos bienvenidos a este seminario virtual que organiza el Centro Olof Palme México para recordar y rendir tributo a una de las grandes figuras de las relaciones internacionales y de la cooperación internacional y de la mediación en los conflictos y del desarme, quien fuera primer ministro de Suecia y que ha sido una figura inspiradora para la organización que tengo el gusto de presidir. Me refiero a Olof Palme, un personaje que para muchos puso a Suecia en el mapa global. Fue un gran activista. Él gobernó a Suecia en una época particularmente difícil para el mundo, la Guerra Fría, y él tuvo un protagonismo para tratar de gestionar los diversos desafíos que enfrentaba no solo su país, sino la comunidad internacional. Este seminario constará de 5 sesiones. Comenzamos el día de hoy, 13 de febrero. Por cierto, hoy es un día anterior al 14. 14 es un día lindo, San Valentín, pero también es el aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, que permitió la creación de la primera zona libre de armas nucleares en el mundo. Entonces la fecha es más que oportuna. Asimismo, tendremos sesiones hasta el 13 de marzo, son 5 sesiones cada viernes de 9 a 11. Esperamos que nos acompañen. Y el día de hoy tengo el enorme privilegio y gusto de presentarles a 4 connotados especialistas diplomáticos
que disertarán respecto al legado de Olof Palme y me da mucho gusto recibirlos y también les agradezco su tiempo y disposición para participar en este foro. Tenemos la presencia de la embajadora emérita Marta Bárcena Coqui, del embajador Federico Alberto Cuello Camilo y del embajador Santiago Wins. En un momento más nos va a acompañar también Lorenzo Lazo. Me voy a permitir presentar una breve semblanza de nuestros panelistas, comenzando con la embajadora Marta Bárcena. Ella es veracruzana, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, mención honorífica y licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Ostenta una maestría en estudios internacionales por la Escuela Diplomática de España y tiene estudios de maestría en filosofía especializada en filosofía política por la Universidad Iberoamericana. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Marymount en 2020 y llevó a cabo cursos de posgrado en torno al sistema interamericano, política exterior de Estados Unidos, derecho internacional, relaciones cívico-militares, seguridad nacional de Estados Unidos en la Universidad de Delaware con una beca Fulbright. Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979 y se jubiló en junio de 2021 con el nombramiento de embajadora eminente. Ocupó los siguientes cargos: jefa de Departamento de Trabajadores Migratorios y Cooperación Fronteriza en la Dirección General para América del Norte, directora adjunta de Planeación y Prospectiva y asesora de los subsecretarios en áreas multilaterales y de cooperación internacional para el desarrollo. En el extranjero sirvió como cónsul en Barcelona, embajadora ante los reinos de Dinamarca y Noruega y la República de Islandia entre 2004 y 2013, así como ante las repúblicas de Turquía, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán entre 2013 y 2017. Representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma, FAO, Programa Mundial de Alimentos, FIDA, UNIDROIT, el organismo para el derecho, y de diciembre de 2018 a febrero de 2021 fue la embajadora de México ante los Estados Unidos de América. Ha tenido también una destacada carrera académica. Yo he tenido el gusto de coincidir con ella en diversas actividades y publicaciones. Ella ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa. Ha publicado diversos artículos sobre relaciones México-Estados Unidos, México-Unión Europea, seguridad internacional, operaciones de mantenimiento de la paz, cooperación al desarrollo, comunicación intercultural y energía, entre otros tópicos. Actualmente es columnista en El Heraldo de México y participa en programas de radio y televisión. Es consejera a título honorífico del Centro Latinoamericano del Atlantic Council en Estados Unidos y del CSIS, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, ambos con sede en la capital estadounidense. Bienvenida. El embajador Federico Cuello Camilo es embajador extraordinario y plenipotenciario, oriundo de la República Dominicana, y él ha tenido diferentes responsabilidades diplomáticas. Yo tuve el gusto de conocerlo virtualmente en la pandemia, cuando él era embajador de su país ante Corea del Sur. Tiene una licenciatura en Economía, una maestría en Teoría Económica y Econometría de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y un doctorado en Ciencias Regionales y Economía del Desarrollo. El embajador Cuello Camilo cuenta con casi 40 años de experiencia gubernamental, incluyendo 23 años como embajador y jefe de misión en Ginebra, Bruselas, Nueva York, Londres, Doha y Seúl. 4 años como viceministro de Economía, 4 años como economista en el Banco Central, 2 años como asesor económico del ministro de Economía y 2 años como asesor económico en la Cámara de Diputados. Actualmente funge como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Entre las tareas que ha desarrollado tenemos que negoció los capítulos de servicios e inversión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana, el famoso CAFTA-DR.
el Acuerdo de Libre Comercio entre CARICOM y la República Dominicana y el Acuerdo de Asociación Económica entre CARIFORUM y sus Estados miembros y la Unión Europea y sus Estados miembros. Como consultor del UID, del BID, del PNUD y de la UNCTAD en reformas económicas y comerciales, ha sido director de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y es profesor investigador de Economía del Desarrollo y Política Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bienvenido. El Muchas embajador gracias. Santiago Wins se graduó como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay en el año 92. Desde su incorporación por concurso de oposición y méritos al Servicio Exterior de la República en el 97, se ha especializado en temas multilaterales, particularmente en relación a paz y seguridad internacionales, desarme, medio ambiente, así como cuestiones presupuestarias y cooperación cultural y científica. En el año 2000 fue nombrado delegado en la misión permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas, siendo responsable de la Quinta Comisión de la Asamblea General, donde participó en varias negociaciones tales como la escala de cuotas y presupuesto de las Naciones Unidas. Uy, ese es un tema bien candente ahora, como todos lo saben. También se debatió el financiamiento de operaciones de mantenimiento de la paz, así como las instancias preparatorias de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, que tuvo lugar en 2002. En el año 2005 fue designado jefe del Departamento de Asuntos Especiales de la Cancillería, ocupándose, entre otros temas, de operaciones de mantenimiento de la paz, desarme, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo internacional y lavado de activos. Posteriormente, a partir de 2007, fue designado como delegado permanente alterno de la República ante la UNESCO en París, donde llevó adelante diversos proyectos relativos al patrimonio mundial, patrimonio inmaterial y del candombe como patrimonio intangible de la humanidad y la creación de un centro UNESCO para la región de América Latina y el Caribe destinado a promover la cooperación sobre acuíferos transfronterizos con sede en Montevideo. El señor Wins fue electo en calidad de experto independiente como miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Asamblea de los Estados parte para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el año 2004, ocupando la presidencia de dicho órgano entre los años 2009 y 2011. Entre 2006 y 2021 se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Suecia, concurrente en Noruega y Dinamarca. Finalmente, ha publicado diversos artículos sobre temas de la agenda de las Naciones Unidas, principalmente relativos a la participación uruguaya en las operaciones de mantenimiento de la paz y asuntos de administración y presupuesto. Él nació en Montevideo, su lengua materna es el español, también habla con fluidez inglés y francés y tiene conocimientos intermedios de alemán y portugués. Paso rápidamente a presentarles a Lorenzo Lazo. Él es licenciado en Economía por el ITAM, es doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público, privado y académico. Es expositor y comentarista en foros nacionales e internacionales. Cuenta con estudios en la Universidad de Colorado, en la Universidad del Sur de California, en el Instituto del Petróleo en Londres, en el Politécnico Nacional y en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido conferencista en México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Bélgica. Fue profesor en la maestría de Administración en la Universidad Iberoamericana y durante los últimos 20 años en diplomado de Marketing Político en el ITAM. Fue presidente de la Asociación Nacional de Exalumnos del ITAM y también tiene una extensa experiencia como funcionario en el área internacional del Banco de México, director de Asuntos Internacionales en FONAPAS, adscrito a la Presidencia de la República, consejero de la Embajada de México en Londres, coordinador general de la Unidad de Pago de la Indemnización Bancaria en Indeval, director de la División de Banca Gobierno en Banca Serfín, director de Desarrollo Institucional para el Centro de Posgrado del ITAM, jefe de la Oficina del Programa de Gobierno en el estado de Veracruz, coordinador local del Foro de Federaciones en Veracruz y fue vicepresidente de la Fundación Colosio
participó en el grupo de observadores electorales mexicanos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008 y las muy controvertidas de 2016. Fue consejero del Grupo Financiero Banorte y consejero del patronato del Museo Nacional de San Carlos. Actualmente funge como director general de una firma consultora que es LLIMM, y anteriormente fue director general de la consultora Alemán Velasco y Asociados. Muy bien, pues ellos son nuestros participantes esta mañana. De nuevo les agradezco su presencia, su disposición a estar con nosotros. Quiero decirle al amable público que nos está sintonizando aquí en Zoom y a través de Facebook Live que pueden formular preguntas para nuestros invitados, las pueden colocar en Facebook en el chat. Las traeremos para acá y quienes están aquí en Zoom, lo mismo, pónganlas en el chat y de esta manera podremos tener una interacción muy interesante con los expositores. Cada uno de ellos tendrá alrededor de 15, 20 minutos para hacer una primera reflexión y sin más le voy a pedir a nuestra querida embajadora Marta Bárcena Coqui, bienvenida, que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, María Cristina. Pues es un honor compartir este seminario virtual que tú coordinas con tan distinguidos participantes. Mira, cuando me invitaste a ser parte de este seminario virtual, pues estaba yo con muchos compromisos. Ayer en la noche llegué de Tijuana justamente y de Mexicali, de ver un proyecto que se llama Restauremos el Colorado, el tema del agua que es tan delicado a, a la fecha. Pero inmediatamente reaccioné y dije sí, porque Olof Palme trae a la memoria muchos temas, muchas reflexiones, y justamente al cumplirse los 40 años de su muerte, pues de su asesinato, ¿verdad? Y trae muchos recuerdos y muchos temas a la mente en dos niveles. Uno, los recuerdos personales de diplomáticos mexicanos que lo conocieron, que lo trataron y que le tenían una enorme admiración. Diplomáticos y políticos mexicanos como Alfonso García Robles, como Porfirio Muñoz Ledo, como el propio don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, y también porque creo que la vida de Olof Palme de alguna manera se ligó a México desde joven, porque había una empresa de acero sueco en México que era Acero Palme. Y hasta donde tengo entendido por historias de quienes lo conocieron, él vino una temporada a México bastante más larga a trabajar en la empresa pues que estaba relacionada con su familia. Y de ahí entonces viajó también por el resto del continente y eso explica en buena medida su vinculación desde joven con la problemática de América Latina y con la cooperación de Suecia con América Latina. Después, obviamente, como un primer ministro socialdemócrata, fue parte fundamental de la Internacional Socialista, donde interactuaron con él pues muchos políticos mexicanos, y yo me atrevería a afirmar que buena parte de alguna de la política que se desarrolló en sexenios, en gobiernos anteriores en México, siguió algunos ejemplos de los estados de bienestar nórdicos, en específico de Suecia, de la socialdemocracia. Creo que desgraciadamente nunca hemos llegado a esos niveles, pero bueno, fueron un modelo en esa medida. Y finalmente, mi tercer nivel de reflexión es entonces sobre Olof Palme y relaciones internacionales, Olof Palme y Naciones Unidas, Olof Palme y los temas y los retos que tenemos ahora a 40 años de su muerte y en un momento que, como bien se ha descrito, yo lo he llamado en varias conferencias, en un momento de destrucción. El primer ministro canadiense lo ha llamado de ruptura, y ayer hasta el secretario de Estado americano lo llamó un cambio de era, claro, sin asumir ninguna responsabilidad de lo que está pasando por parte de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la pregunta que me hacía al participar aquí es, ¿cuál sería la reacción de
Olof Palme o a qué estaría dándole importancia a Olof Palme en este momento. Y creo que hay varios temas en que su recuerdo nos obliga a reflexionar. El primero de ellos es, ¿a dónde va el multilateralismo y Naciones Unidas? ¿Cuál es el futuro de Naciones Unidas? Si bien en este video que nos presentaste al inicio, en este libro que tú coordinaste, 80 años de Naciones Unidas, se puede hacer un balance de lo que ha hecho Naciones Unidas, pero también un balance de lo que hubiera pasado si no existiera Naciones Unidas, ¿sí? Y en este momento es crítico para el futuro de Naciones Unidas por varias razones, por la crisis presupuestal de Naciones Unidas, por la creación de esta Junta de Paz para el tema de Gaza, que parece más bien una copia del Club Mar-a-Lago que de un organismo multilateral. Es, si pagas dinero participas, si no, y te dejo entrar, si no, no. Y porque estamos en un año en donde se va a elegir al nuevo secretario general de Naciones Unidas, que muchos esperamos sea una mujer y que por la tradición de rotación o la práctica de rotación geográfica correspondería a América Latina. Así que esperamos que pudiera ser una mujer latinoamericana quien encabezara una Naciones Unidas. Si fuera así, no le envidio ni tantito porque tiene una serie de retos enormes. Entonces, ¿qué sería cuál sería la contribución de Olof Palme a este tema? Pero sobre todo creo que hay que ver que a él le interesaría de manera fundamental. El segundo tema que creo que estaría muy preocupado es por el tema de desarme y control de armamentos. Porque como bien tú señalaste en redes sociales hace unos días, tú y muchos más, ya se llegó el fin del acuerdo de reducción de armas estratégicas, el famoso START y antes el SALT. Entonces ahorita no tenemos a nivel bilateral un acuerdo que limite y reduzca las armas estratégicas y al contrario, estamos viendo quizás una proliferación del armamento nuclear y de los misiles de alcance intermedio y de largo alcance, que obviamente contribuyen a una mayor incertidumbre en muchas zonas, ¿no? Quizás la de mayor incertidumbre en este momento sea Medio Oriente, pero no es la única, también Europa, si no, no hubiéramos visto la adhesión de Suecia a la OTAN y de Finlandia a la OTAN. En el gobierno de Olof Palme, evidentemente, Suecia no era parte de la OTAN. Y por otro lado, la conferencia de desarme en Ginebra pues está paralizada. Entonces los esfuerzos de desarme y control de armamentos por parte de los organismos multilaterales también están paralizados. Entonces no existe ahorita conversaciones ni diálogo a nivel bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Tampoco hay un diálogo en este tema entre Estados Unidos y China. Corremos justamente desde la época de Palme a la fecha, pues más estados han adquirido armas nucleares y lo que estamos viendo en Medio Oriente es muy preocupante porque si Irán llega a tener arma nuclear, evidentemente algunos otros países de la región la querrán tener y tampoco hay avances en el control de armamento convencional. Al contrario, en estos 60 organismos en que Estados Unidos anunció su retiro, en varios de ellos tienen que ver con el control de armas convencionales. Y son las armas convencionales las que están llevando ahora un mayor número de muertes en todo el mundo. Y en México somos testigos de eso. Entonces, creo que hay que reflexionar y ver dónde vamos y hacia el desarme y control de armamentos. Otros tres temas que abordaré rápido que creo que preocuparían mucho a Olof Palme ahora. El tema de los derechos humanos. Lo que estamos viendo en Irán es una masacre, una violación de derechos humanos sin precedentes en Irán. Lo que vimos en Gaza pues ha sido calificado como genocidio por muchos y estamos viendo que también
los mecanismos institucionales de promoción y protección de los derechos humanos están muy debilitados, tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel regional, aunque debo yo decir y subrayar que dentro del marco del sistema interamericano quizás lo que mejor funciona es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de todas las críticas que se les puedan hacer. Pero ¿dónde estamos ahorita en el tema de derechos humanos y en el tema relacionado con derechos humanos de género? Olof Palme visitó México como primer ministro en 1975 en la Conferencia Internacional de la Mujer. Entonces era un tema que le era cercano y que era cercano también a la política exterior de Suecia. Y finalmente también relacionado con las prioridades de Suecia, de Olof Palme, es el tema del desarrollo y de la cooperación al desarrollo. La palabra cooperación al desarrollo parece haber desaparecido del léxico internacional porque ahora todo el mundo habla de geopolítica, y entonces no se está hablando de la necesaria cooperación al desarrollo, se está hablando de unas relaciones internacionales transaccionales, ¿qué te doy, qué me das? Y entonces se pierde ese sentido de solidaridad que creo que siempre estuvo presente en la política exterior que desarrolló Olof Palme como primer ministro y de temas que le interesaron. Y todo esto yo quisiera plantear una hipótesis o un mecanismo de trabajo. Durante muchos años, yo recuerdo, México, cuando iba a lanzar alguna iniciativa en foros multilaterales, pues hacíamos un trabajo previo, no lo lanzábamos ahí como el borras, como dicen, ahí va, sino hacíamos un trabajo previo de consulta con varios países para ver qué tracción o qué viabilidad iba a tener esa propuesta y con quién podíamos lanzarla. Uno de los países que solíamos consultar en todos estos temas que he mencionado es Suecia. ¿Y por qué? Porque teníamos también esta concepción de potencias medias a las que se refirió Mark Carney. No somos países poderosos ni poseedores de armas nucleares, pero todos juntos tenemos, también citando a Mark Carney, la fuerza del valor. Y entonces solíamos trabajar con Suecia. Y yo me pregunto ahora si no es momento, con el 40 aniversario de la muerte de Olof Palme, de plantear a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Cancillería sueca, a las Cancillerías latinoamericanas, busquemos de nuevo una agenda en estos temas que he mencionado: Naciones Unidas, desarme, control de armamentos, derechos humanos, género y cooperación al desarrollo, buscando lanzar una visión alternativa a la que estamos viendo desde el poder, que evidentemente no nos favorece y que es muy peligrosa. Entonces, quizás sería momento de reflexionar, de lanzar iniciativas sobre este tema, y ese es el valor de este seminario virtual, María Cristina, y de este centro Olof Palme. Aquí me voy a quedar porque mis distinguidos compañeros de este seminario seguramente tienen mucho que decir. Muchas gracias, querida embajadora. Estupenda reflexión donde nos recuerda la presencia de Palme en México. Efectivamente, había una empresa Aceros Suecos Palme donde él trabajó y por eso también tenía muy buenos conocimientos de nuestra lengua. Sí. El rol de él en la Internacional Socialista. Se hablaba de los tres grandes líderes de la Internacional Socialista: Olof Palme, Bruno Kreisky de Austria y Willy Brandt en Alemania. Ellos tenían esta suerte de coalición para liderar el movimiento de la Internacional Socialista. Ella refirió, por supuesto, la trágica muerte de Olof Palme. Él iba al cine un 28 de febrero de 1986, salió del cine y dispararon contra su persona, contra también Lisbeth Palme, pero el objetivo evidentemente no era Lisbeth Palme, y hasta el día de hoy hay especulaciones respecto a la autoría de este crimen. Se han hecho muchas historias, películas, series de televisión. Todo está envuelto en un misterio, pero yo quisiera aprovechar para recordar también figuras suecas que han contribuido a la gestión de problemas globales y que también han muerto trágicamente. El caso del conde Paul Bernadotte,
que fue mediador durante el nacimiento del Estado de Israel y frente a los palestinos. Él fue asesinado. O el caso de Dag Hammarskjöld, secretario general de Naciones Unidas, fue el segundo secretario general, también sueco, distinguido sueco, que murió en un avionazo y hay mucha especulación de que ese avión fue derribado para que pereciera el secretario general. Entonces, tenemos figuras suecas que han perecido en condiciones muy trágicas. Lamentablemente, Olof Palme es uno de ellos. Reiterar también el rol de Olof Palme en materia de desarme. La embajadora hacía alusión a la Cumbre Internacional de la Mujer que se celebró en México en el año 75, donde estuvo presente Olof Palme, pero también recordar que Suecia participó en los años 80, 85, 86 en una iniciativa que pasó a denominarse Grupo de los Seis o Iniciativa de Cinco Continentes, donde México y Suecia, al lado de Argentina, Tanzania, Grecia e India, abogaron por promover el desarme nuclear en un momento, estamos hablando de la década de los 80, donde Estados Unidos y la Unión Soviética estaban exacerbando obviamente la carrera armamentista nuclear y esto colocaba al mundo en un altísimo riesgo, como ahora está pasando. La alusión obviamente al fin del Tratado Nuevo START que concluyó el pasado 5 de febrero sin ningún acuerdo para extenderlo por parte de Estados Unidos y Rusia, nos coloca en una situación muy precaria. Ustedes saben que hay un reloj del juicio final que produce este instituto, esta revista, el Boletín de los Científicos Atómicos, el Bulletin of Atomic Sciences, que en enero pasado colocó el reloj del juicio final a 85 segundos. Nunca habíamos estado tan cerca del juicio final como en este año. Y eso tiene que ver, obviamente, con la decisión de estas dos grandes potencias nucleares, más las otras 7, de continuar adelante con la carrera armamentista nuclear y en general la carrera armamentista, incluyendo armas convencionales, armas pequeñas, ligeras y armas de fuego. La realidad es que el mundo vive en una situación de franca inseguridad. El tema de derechos humanos, fundamental. Recordamos la solidaridad de Palme como primer ministro de Suecia en general hacia las personas que tenían que salir de sus países por la existencia de regímenes dictatoriales. El caso de Chile, Suecia recibió 70,000 chilenos como refugiados y asilados políticos en solidaridad con ellos después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. También con la guerra sucia en Argentina hubo solidaridad y no solo en estos casos. Entonces, la figura de Olof Palme nos recuerda que hay muchas cosas que se pueden hacer incluso desde lo que algunos llaman países pequeños o potencias medias. Y creo que esto es importante traerlo a cuenta porque Donald Trump, con sus políticas arancelarias y sus mediaciones ante diversos conflictos, parece decidido a controlar los acontecimientos globales y a despotricar contra Naciones Unidas, cuando la realidad es que todos podemos hacer cosas si no nos dejamos intimidar. Entonces la convocatoria también es a recordar a la figura de Olof Palme por todo lo que se pudo hacer en una época difícil, porque no me van a decir que Guerra Fría y década de los 80 con Reagan en la presidencia fue fácil o fue sencilla. México tuvo de verdad muchas confrontaciones con Estados Unidos en aquellos años y creo que buena parte del mundo también. Así que si en aquel contexto se pudieron hacer cosas, seguramente en el actual se pueden hacer muchas más. Muy bien, le reitero al público que nos está sintonizando en Facebook y a quienes están aquí en la sala que pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestros panelistas y a continuación de nuevo le doy la bienvenida y le voy a pedir que haga uso de la palabra al embajador Federico Cuello Camilo. Por favor. Muchísimas gracias, profesora. La verdad que esta invitación pues me reafirma el sentido de privilegio que siento de formar parte del ecosistema que usted ha construido alrededor del Centro Olof Palme. Me da la oportunidad pues de llegarle a ese público que sigue sus actividades, pero sobre todo de interactuar con prestigiosos colegas como la embajadora Bárcena, como el embajador Wings y los demás participantes en este seminario. Olof Palme tenía una relación muy especial con la República Dominicana
era amigo personal de José Francisco Peña Gómez, el líder histórico del entonces Partido Revolucionario Dominicano. Todavía existe y todavía sigue vinculado a la Internacional Socialista. De hecho, el capítulo latinoamericano de la Internacional Socialista sigue siendo presidido por el presidente del PRD. Mi ex jefe, Miguel Vargas Maldonado, fue canciller de la República Dominicana del 2016 al 2020 y sigue activo. Ese partido, lamentablemente, pues ya no tiene el peso electoral que tenía, pues se subdividió y la rama que hoy gobierna la República Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, pues podemos decir que es hijo de ese movimiento y en gran medida encarnan los ideales que junto a Olof Palme se luchaban desde la década de los 70. En la década de los 70 el PRD llega por primera vez al poder después de 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer y en algún momento pues se quiso desconocer esa victoria y Olof Palme desde su tribuna ya había salido del gobierno unos meses antes, pero aún así seguía muy activo en el escenario internacional desde la Internacional Socialista. Insistió de una manera firme que había que reconocer el veredicto de las urnas y que al PRD había que dejarlo gobernar. Y fue el momento de transición democrática desde la dictadura de Trujillo. Fue el primer momento de verdadera transición democrática como resultado del veredicto de las urnas. Si bien Juan Bosch, que fue el fundador del PRD, ganó en el 62, en las elecciones del 20 de diciembre del 62, ya para septiembre del 63 había sido derrocado. Entonces, realmente, pues, nuestra transición a la democracia se tomó un buen tiempo. Olof Palme estuvo ahí para defenderlo. Olof Palme para mí encarna esa máxima de que la mejor política exterior es una política interior. La política exterior que Olof Palme predicaba era exactamente la que se practicaba en Suecia. Y cuando uno lee los discursos que él pronunciaba, por ejemplo, ¿por qué soy un socialista democrático? ¿O por qué la migración es algo bueno y es algo que tenemos que acoger? Esas eran cosas que se practicaban en Suecia y que desde su palestra internacional él las promovía. A mí me encantaría, si fuera posible, leer un par de fragmentos, porque es que leerlos con la situación que estamos viviendo, yo creo que refleja de manera meridiana por qué Olof Palme sigue siendo tan vigente. Decía Olof Palme: me convertí en socialista cuando entendí que era la socialdemocracia la que salvó el país de la pobreza y el desempleo. El país, queremos decir Suecia, que era un país muy desigual antes de volverse socialdemócrata después de la Segunda Guerra Mundial. Y al decidirse volverse socialdemócrata, pues aplica las políticas que lo sacaron de la pobreza, que lo desarrollaron en un contexto de igualdad de oportunidades y de redistribución de la riqueza. Pues sigo leyendo la cita. Cuando entendí que era la socialdemocracia la que salvó el país de la pobreza y el desempleo, y cuando personalmente luché por pensiones decentes para trabajadores normales en el pasado, me convertí en un socialista democrático cuando tras años trabajando con el ex primer ministro Erlander, aprendí lo que son la democracia y el humanismo, junto con íntimos amigos como los ya mencionados por la profesora Willy Brandt, Bruno Kreisky y Trygve Bratteli, que arriesgaron su vida por la dignidad humana. Pero lo más importante, mi convicción se hizo más fuerte cuando miré al mundo y vi guerras, rearmamento, desempleo masivo y división de clases. Mi convicción se hizo más fuerte cuando vi crecimiento del desempleo, injusticia y especulación financiera. Cuando veo a los políticos de derecha de todo el mundo forzando a la gente hacia el desempleo, destruyendo la seguridad social y aún así no resolviendo los problemas económicos. Este discurso fue un discurso en el contexto de un debate político con sus demás adversarios en las elecciones que le devolvieron el poder en un momento en que en el mundo pues se imponía el recetario de la doctrina Washington, ¿no? Estaba en el poder Ronald Reagan, estaba en el poder Margaret Thatcher. Y estas palabras son proféticas porque eso que pasó ahí, ¿no? Eso que él describía, que lo hicieron volverse un socialista democrático, fue exactamente lo que estaba pasando en los países que hoy, como resultado de esas transformaciones tan negativas, fruto del recetario neoliberal, pues han visto el auge del populismo. Populismo que tiene entre sus desafortunadas consecuencias el rechazo al otro, el rechazo al inmigrante. ¿Y qué decía Olof Palme sobre la migración? A mí me parece que son palabras
que tienen una vigencia meridiana en el pleno siglo XXI. Son cruciales para el éxito de las acciones de una sociedad, las actitudes sobre los inmigrantes entre los individuos. La democracia está profundamente enraizada en su país, Suecia. Respetamos los derechos fundamentales y las libertades. Teorías raciales túrbidas nunca han calado. Nos gusta vernos a nosotros mismos como abiertos de mente y tolerantes, pero no es tan simple. El prejuicio no tiene que derivarse de algún tipo de teoría execrable. Sus orígenes son mucho más básicos. El prejuicio siempre surge de la vida diaria, crece en el trabajo y en el barrio. Es una descarga de nuestros propios fracasos y decepciones. Es sobre todo una expresión de ignorancia y miedo. Ignorancia sobre el carácter único de los demás, miedo de perder una posición, un privilegio social, un derecho previo. Esto lo leyó en un discurso en la década de 60, 1969, 25 de diciembre, 1965, perdón. O sea, y esto es exactamente lo que explica el surgimiento de esa derecha populista que vemos en el poder en muchos países y que está alterando totalmente el orden mundial y lo está llevando en una dirección para la cual vale la pena prepararse, quizás en el sentido que ha propuesto la embajadora Bárcena. Quiero concluir esta intervención para coincidir plenamente con ella respecto a lo que dijo de la política exterior que promovía en cuanto a las relaciones norte-sur que promovía Olof Palme. Él fue uno de los más activos redactores del informe Norte-Sur bajo la coordinación de Willy Brandt. Y cuando uno lee ese informe a la luz de los años, uno se queda maravillado por cómo fue profético en términos del eventual contenido de prácticamente 30 años, 1980 y después en el 2015. O sea, estamos hablando de 35 años después, la Agenda 2030 en gran medida encarna muchas de las ideas que ahí se propusieron con tanta antelación. Y es una pena que en este momento de reconfiguración del orden mundial, pues estas ideas se estén dejando de lado y la solidaridad que necesitamos para avanzar juntos hacia el desarrollo y la erradicación de la pobreza, el logro de una sociedad mundial más justa y menos desigual, pues se esté quedando y esté siendo afectado. Entonces, para ese nuevo mundo hay que prepararse, hay que trabajar juntos y yo estoy seguro que México, República Dominicana, Uruguay y tantos otros, pues sabremos encontrar nuestras propias soluciones para esos desafíos del presente que nos prepararán para un futuro que se antoja incierto. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Cuello Camilo por esta reflexión. Él recordaba también el rol latinoamericano y dominicano en la Internacional Socialista y cómo pues ha inspirado diversas políticas y acciones en aras de resolver y gestionar los desafíos. Él nos habla también del activismo de Olof Palme. Quizá este es un aspecto que deberíamos enfatizar mucho porque yo recordaba mientras escuchaba al embajador cómo Olof Palme, por ejemplo, en el marco de la guerra de Vietnam, encabezaba protestas en Suecia frente a la embajada de Estados Unidos, precisamente para denunciar todas las acciones que se hacían en aquella guerra, en los bombardeos, los ataques contra la población civil, etcétera. Entonces, este sentido a pesar de que Suecia era y es un país considerado pequeño, y a pesar de que se considera que hay poco margen de maniobra para los estados pequeños o potencias medias, la realidad es que Olof Palme no se inmutaba ni tampoco era intimidado por las acciones estadounidenses. A Estados Unidos le molestó, Estados Unidos sancionaba, quizá no tanto como hace ahora Donald Trump, aplicaba represalias, pero lo cierto es que quedaba asentado que lo que estaba haciendo Estados Unidos desde la óptica de líderes más sensatos estaba mal. No era algo correcto, no era la manera de promover sus intereses instrumentales en el mundo. Entonces, este activismo me parece muy importante rescatarlo. Y por supuesto, el diálogo norte-sur, donde evidentemente Olof Palme tuvo un papel muy destacado y ahí se asentaron muchos de los temas de los objetivos de desarrollo sostenible que hoy acaparan nuestra atención. No solo la Agenda 2030, sino que nos podemos ir a aspectos más puntuales, como lo mencionaba la embajadora hace un rato, el tema de la equidad de género, o bien la agenda ambiental. ¿Se acuerdan que en el 72 Suecia fue sede de la primera cumbre en materia ambiental?
sobre desarrollo humano y el medio humano. Y en esta cumbre de 1972 fue que nació el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces ahí también veíamos una conexión de estas cumbres con el multilateralismo y la gobernanza global, que hoy es algo muy útil para tratar de gestionar la terrible debacle ambiental que nos aqueja. Entonces, esos son solo algunos de los aspectos a destacar de la vasta gestión de Olof Palme en su país y en las relaciones internacionales, y le agradezco mucho al embajador por traer a cuenta estos aspectos. A continuación, le voy a pedir al embajador Santiago Wins, dándole la bienvenida también, por supuesto, que haga uso de la palabra, por favor, embajador. Muchas gracias, María Cristina. Dos precisiones que les quiero pedir, por favor. Uno, que la señal se ve que aquí no es muy buena y se entrecorta un poco, así que si no me escuchan, por favor me lo hacen saber. Y lo otro, una disculpa anticipada porque lamentablemente tengo otro compromiso y a las 10 me voy a tener que desconectar. Así que pido mil disculpas por eso, pero no quería dejar de participar en esta valiosa iniciativa y quiero agradecer, para mí es un honor haber recibido esta invitación y compartir además esta mesa virtual con tan distinguidos panelistas hoy. Bueno, la figura de Olof Palme, más allá de su legado y una notable trayectoria, en mi caso me toca un poco más de cerca porque tuve el privilegio de ser embajador de Uruguay en Suecia durante 6 años y tuve la ocasión de conocer a muchas personas cuyas vidas fueron tocadas directamente por Olof Palme, y particularmente muchos compatriotas uruguayos. Suecia fue muy generoso bajo la política de Olof Palme durante la época de la dictadura en Uruguay, entre el año 74 y 84, y recibió a 5.000 compatriotas. Tú mencionabas que también recibió como un número muy importante de chilenos, también de argentinos, de exiliados, pero bueno, esos compatriotas que ahora son segunda y tercera generación, que están plenamente integrados a la sociedad sueca, siempre los que conocieron a Olof Palme directamente, porque hay que entender que Suecia en esa época y actualmente Estocolmo es una ciudad muy pequeña, donde uno se cruza en la calle con los líderes políticos, con la familia real, se encuentra con la princesa Victoria comprando en el supermercado, para darle un poco un toque más personal a la presentación. Entonces los uruguayos que tuvieron ocasión de conocerlo siempre destacaban su carisma, su calidez, su cercanía. También siempre mencionaban que tenía un tono de voz muy particular y un acento muy particular, porque además venía de una familia aristocrática, una familia patricia, pero representaba los intereses justamente de los más desposeídos. Entonces en su entorno social, en su grupo social, a veces era percibido con cierta desconfianza. Y por supuesto todos destacaban siempre su gran inteligencia. Como ustedes saben, bueno, Olof Palme fue primer ministro en 2 periodos, fue un referente por su postura pacifista, la defensa del derecho internacional. Y su pensamiento en política exterior se articuló en lo que se conoce como la tercera vía, que fue una alternativa entre el capitalismo y el comunismo, que buscaba justamente equilibrar la justicia social, promover la democracia, el respeto de los derechos humanos. Y esa tercera vía socialdemócrata, en el plano interno, buscó justamente combinar el crecimiento económico con las políticas sociales y el estado de bienestar. Pero en materia de política exterior, a mí me gustaría destacar algunos principios de la doctrina Palme. Por un lado, la neutralidad activa de Suecia. Suecia no pertenecía en ese momento a la OTAN y el ingreso a la OTAN fue un debate muy profundo en la sociedad sueca. Me tocó, en el periodo que yo estuve en Suecia, ser parte de ese debate, poder verlo, y dividía realmente a la sociedad, porque la huella de Palme en la identidad sueca es muy fuerte. Y desde allí Palme defendía una política exterior
activa, muy crítica frente a las superpotencias. Desde la época estamos hablando de un entorno de la Guerra Fría y además promotora de paz. Otro segundo eje de su política exterior fue justamente la defensa del derecho internacional y la promoción del derecho internacional, hoy tan atacado, tan vulnerado en sus bases, y él insistía mucho en la convivencia internacional que debía basarse justamente en la soberanía de los estados y en la aplicación del derecho internacional y los principios, lo cual es muy relevante en este momento que estamos viviendo hoy en el mundo. Un tercer eje es el pacifismo y la solidaridad global, lo que hablábamos de solidaridad y de cooperación. Se opuso a la guerra de Vietnam abiertamente, como tú mencionabas, también denunció el apartheid en Sudáfrica, fue un gran crítico de la carrera armamentista nuclear, lo cual hoy es muy importante en vísperas del aniversario del Tratado de Tlatelolco, que justamente marcó, como tú mencionabas, a nuestra región de América Latina como una zona libre de armas nucleares. Pero además fue, como yo mencionaba al principio, un actor muy importante en la política latinoamericana. En esa época, Suecia tenía una política exterior con una ambición global, un compromiso global, y estaba enfocado en todos lados, incluyendo en América Latina. Lamentablemente eso ha cambiado un poco, pero en esa época era muy necesario, eran los años 70 y 80, y como les decía, mi país, al igual que todos los países del Cono Sur, Chile, Argentina, vivieron dictaduras, y Suecia en esa época recibió de forma muy generosa a muchos exiliados políticos que se integraron plenamente a la sociedad sueca. La doctrina influyó además en debates posteriores sobre la viabilidad de una política exterior independiente a las grandes potencias, en lo que llamamos esa tercera vía, que décadas posteriores fue tomada de alguna forma por Bill Clinton, por Tony Blair, pero más con un enfoque económico. Pero la doctrina de Palme yo creo que representó un intento de construir un espacio intermedio en la política internacional, no alinearse con Washington ni con Moscú, sino promover un orden basado en la paz, en la cooperación, en el derecho internacional y en la defensa del multilateralismo. Creo que esos principios, esos valores, son la relevancia que tiene ese pensamiento hoy día, justamente en un mundo donde el derecho internacional es cuestionado, el multilateralismo es cuestionado y atacado en su esencia. Y además también una cosa muy importante es que lo que ustedes mencionaban, que los países sin importar tanto su tamaño, tenían una ambición de influir, de contribuir, de cooperar, de apostar al desarrollo como una herramienta de oportunidades para todos. Y eso creo que se ha perdido un poco. Hoy día falta esa ambición de liderazgo en algunos países que tienen esa oportunidad. Pero bueno, básicamente eran algunas reflexiones de las que quería compartir hoy, y agradecerles muy especialmente nuevamente por esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por estas reflexiones sobre la figura de Olof Palme. Sí, efectivamente, la solidaridad de Suecia durante el gobierno de Palme hacia los países latinoamericanos que enfrentaban dictaduras y represiones y violaciones masivas a derechos humanos está ampliamente documentada. Efectivamente, Palme estaba casado con Lisbeth Palme, que es aristócrata, y se podría pensar que por esta relación con Lisbeth él pudiera acercarse más, digamos, a la realeza y a las altas esferas del poder, sin tener contacto con los problemas reales de la sociedad, los problemas más urgentes de la sociedad, pero no fue así. Él era una figura muy cercana a las personas. Yo pienso que su estancia por América Latina, México y otros países ayudó mucho a que él abriera, digamos, su visión sobre la importancia del diálogo, de la gestión del contacto con las personas para conocer más y poder diseñar estrategias de gestión.
No se ha mencionado, pero va implícito en lo que menciona el embajador Wins. Olof Palme no solo fue crítico de las guerras, también puso su granito de arena como mediador. Recordamos que específicamente en la guerra entre Irán e Irak fue enviado del secretario general de Naciones Unidas para tratar de encontrar una solución a este terrible conflicto. Y lo que me gusta mucho de lo que menciona el embajador Wins es este deseo de países como Suecia, en su momento Canadá, de hacer algo más en la escena internacional. Yo sí creo que Palme puso a Suecia en el mapa global, como también creo que Pierre Trudeau puso a Canadá en el mapa global, lo digo con todo cariño y con todo respeto. Y ambos personajes hicieron mucho más allá de lo que se esperaría de países pequeños o medianos, ¿no? El querer hacer. Creo que eso es algo muy importante porque actualmente vemos países, se habla mucho de países emergentes que no tienen ese deseo, ese voluntarismo para querer hacer o que se intimidan, obviamente, con los embates de algunos líderes que ya hemos mencionado en este espacio. Entonces, las potencias medias, los países medianos, pueden hacer mucho más. En aquellos tiempos había una voluntad de ir adelante en esa dirección y creo que vale la pena la reflexión porque hoy estamos muy necesitados de gestores, muy necesitados de liderazgo, de cooperación y de diplomacia. Y lo que más estamos viendo en este momento no es diplomacia, es la antidiplomacia y estamos viendo autoritarismos y estamos viendo el ascenso de los conflictos y del militarismo. Entonces creo que es un buen momento para reflexionar sobre cómo podemos revertir estas tendencias y por lo mismo le agradezco mucho al embajador sus reflexiones. También le agradezco al público que nos ha estado enviando preguntas. Voy a leerlas rápidamente y si gustan, sé que el embajador Wynne se tiene que retirar, pero bueno, de todas maneras haré una lectura de estas preguntas y ojalá en el orden en que se presentaron pudieran comentarlas. Para la embajadora Bárcena, esta es una pregunta muy puntual para ella. ¿Cómo cree usted que Olof Palme hablaría con Donald Trump? ¿Lo emboscaría Trump en la sala oval como hizo con Carney? Ay. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los liderazgos internacionales? Porque a mí me parece que Trump no es ni líder, ni pacifista, ni mediador. Y acá hubo un comentario de la embajadora de que desafortunadamente parece que no hay liderazgos internacionales del tamaño del que mostró, por ejemplo, Olof Palme. Otra pregunta, los magnicidios rara vez se resuelven, es cierto. Piensa en cualquier magnicidio y siempre hay mucho misterio y es difícil aclarar quién lo hizo. La pregunta es, ¿sabremos alguna vez quién mató a Olof Palme? Siguiente pregunta. ¿Qué hace actualmente la Internacional Socialista? Siguiente pregunta. ¿Qué tanto cambió a la sociedad sueca la muerte de Olof Palme? Otra más. Ahora que Estados Unidos quiere quedarse con Groenlandia, ¿Suecia podría retirarse de la OTAN? Acaba de ingresar, ¿no? Bueno, y luego Suecia en los 80 con Palme, lo acaba de comentar el embajador Wins, fue muy solidaria con los centroamericanos y gestionó apoyo a esos países. Bueno, pues esas son preguntas y comentarios de la audiencia. Yo creo que, pues en el orden en que se presentaron, le diría a la embajadora Bárcena, por favor, que hiciera uso de la palabra. Gracias, María Cristina. Pues estoy tratando de imaginarme lo que sería una reunión de Olof Palme con Donald Trump, porque son serían visiones del mundo de vida, de aproximación tan diferentes que no veo dónde encontrar un punto de acuerdo. Pero, y no sé cómo adaptaría Olof Palme su visión del mundo a las circunstancias actuales. Porque si bien, como nos los leyó el embajador Coello, muchos de sus discursos parecían premonitorios, también hay que reconocer que la situación en Europa ha cambiado mucho y también nos lo dijo el embajador Wins. La adhesión de Suecia a la OTAN provocó un debate y una división muy fuerte en la sociedad sueca, como también lo hizo en la sociedad finlandesa. Pero habiendo servido como embajadora ante Dinamarca, Noruega e Islandia y mi esposo como embajador ante Finlandia y Estonia,
y habiendo viajado mucho por los países bálticos y esa zona, sí me queda claro que a la caída de la Unión Soviética y la independencia de esos países, lo último que quieren los países bálticos es volver a tener un dominio ruso. Entonces, la solidaridad de los países nórdicos, inclusive Suecia con los países bálticos, es muy importante. Y creo que eso fue la invasión rusa a Ucrania y la posibilidad de que hubiera después una invasión a los países bálticos fue lo que provocó en buena medida este debate en Suecia y Finlandia sobre la adhesión a la OTAN o no, porque cambió las reglas del juego o las expectativas de lo que significaba la seguridad y puso en la mesa sobre si la neutralidad activa era vigente o podía ser vigente o no. El tema y voy a ligar entonces un poco esta pregunta, entonces no veo cómo Olof Palme, quizás lo que podría hacer en una entrevista con Donald Trump sería un poco explicarle mucho mejor a Donald Trump lo que significa la seguridad hoy en día para los países nórdicos, los bálticos por un lado, y por otro lado el control del Ártico, o no control del Ártico, sino cómo preservar al Ártico como una región de paz. Porque allí en el Ártico, aparte de los actores tradicionales con costas en el Ártico, pues ha entrado también ahora China. Y con el cambio climático, pues se ha abierto la ruta de transporte por el hemisferio norte, por el Ártico, que reduce los tiempos de comunicación entre Asia y Europa de manera definitiva. Y hay que recordar que es muy interesante estudiar, y el embajador Winslow debe saber mejor que yo, es cómo hubo también la relación entre los países nórdicos. No ha sido fácil, porque hay que acordarse que durante muchos siglos el gran reino, el gran imperio fue el danés, ¿sí? Que Dinamarca controlaba Noruega, Islandia, Groenlandia, las Islas Faroe, el sur de Suecia y el norte de Alemania, hasta lo que hoy es Hamburgo, ¿sí? Y después pasó más el control, si le podemos llamar así, a Suecia, y Noruega y Finlandia fueron durante siglos o años territorio sueco. Entonces, y sin embargo, ¿cómo han logrado esos países ahora tener mecanismos de cooperación realmente ejemplares? Y también transformaron, como bien lo marcó el embajador Coello, se transformaron de países profundamente desiguales a países con un estado de bienestar ejemplo. Claro, es difícil aplicar ese modelo a América Latina porque simplemente los países nórdicos son mucho más pequeños, ¿sí? No es lo mismo aplicar una política del estado de bienestar en Dinamarca con 6 millones de habitantes que en México con 130 millones, ¿verdad? Entonces, y con una población mucho más heterogénea. Pero creo que Olof Palme en estos momentos también hubiera transformado su manera de pensar. Y quizás justamente nos hacen falta liderazgos internacionales como Olof Palme, que adaptando sus valores y sus principios a la circunstancia actual, nos dieran luz sobre el camino a seguir. Porque yo considero que, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos actual, su estrategia de seguridad nacional, el revivir la doctrina Monroe, es un retorno al siglo XIX, no está mirando al siglo XXI. El problema es que conceptualmente está anclado en el siglo XIX, en una era que no existió, en una concepción del mundo que resulta profundamente ofensiva para otros países, porque hay que ver la declaración de la Casa Blanca sobre el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo para indignarse profundamente. Y tiene
una concepción del siglo XIX, pero desgraciadamente tiene las herramientas y los militares del siglo XXI. Entonces, ahí hay una enorme disonancia entre la visión y la concepción del mundo y los instrumentos para aplicar esas políticas decimonónicas. Y yo francamente creo que lo que más hace falta ahorita en el mundo son esos liderazgos pensantes como Olof Palme, como Willy Brandt, como Alfonso García Robles en México. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos enfrentar esta nueva situación mundial? Y creo que es una tarea pendiente e insisto, el Centro Olof Palme puede estar con otras organizaciones en México, ser fundamental en repensar esos conceptos y esas acciones para el futuro, María Cristina. Y yo creo que, bueno, en una conversación, Olof Palme, Donald Trump, si Donald Trump pudiera quedarse callado unos minutos y escuchar a Olof Palme, probablemente cambiaría su visión del mundo en varios aspectos. Muchas gracias, querida embajadora. Sí, no me imagino un diálogo entre Palme y Donald Trump porque yo creo que estamos en un momento, y no es solo Donald Trump, donde la gente no sabe escuchar. Donald Trump habla y habla y habla y habla, pero es difícil hacerlo escuchar, mucho menos razonar. En ese sentido no me imagino un diálogo, pero habría sido interesante que hablaran estos personajes, aunque siento que obviamente hasta por ideología se encuentran en las antípodas uno y otro. Eh, y bueno, pensando en este tema y en los tiempos que le tocaron a Olof Palme, él también tuvo, digamos, una interlocución con líderes internacionales con los que no había mucha empatía ideológica o política, pero se hablaban las cosas. Y efectivamente había algo que no observamos ahora, el deseo de avanzar, no de mirar al pasado. Yo estoy cierta de que al pasado lo tenemos que mirar porque es una fuente de información y porque si no conocemos el pasado podemos repetir la historia. Pero siempre debemos mirar al presente y al futuro. Tenemos que construir. Y quedándonos solo en el pasado, creo que no vamos a avanzar gran cosa. Y en ese sentido, Olof Palme me parece que era muy claro respecto a la problemática que le tocó vivir y la necesidad de avanzar, de construir, de dialogar, de mediar, de gestionar, porque solo así se podía aspirar a un mundo más equitativo y menos violento. Me parece que esa era la visión de Palme. En fin, embajador Cuello, por favor. Me queda muy poco que agregar después de estas dos magistrales intervenciones, tanto el embajador Wins, que se tuvo que ir por razones de tiempo, nos hizo un resumen realmente muy informado y que refleja mucha vivencia personal al haber sido 6 años embajador en Suecia. Qué suerte. Es un país que todavía no he podido visitar, pero espero que en un futuro pueda hacerlo. Sí he estado en Dinamarca, he estado en Noruega, he estado en Finlandia, no he estado en Suecia todavía. Pero coincido plenamente de que los liderazgos que nos caracterizaban en la época de Olof Palme no son lo que tenemos ahora. Piensen ustedes quiénes estaban en Estados Unidos y en el Reino Unido en esa época, Reagan y la Thatcher, quienes estaban en Europa, Helmut Kohl en Alemania, quien continuó y le tocó manejar la reunificación alemana, François Mitterrand, quien inicialmente se opuso a la reunificación, pero al final se sumó en Rusia, en la Unión Soviética estaba nada más y nada menos que Mikhail Gorbachev. Era realmente un momento, en la Unión Europea, Jacques Delors, o sea, ni antes ni después ha habido alguien como Jacques Delors en la Unión Europea. Yo fui embajador en Bruselas y la verdad que tenemos una relación maravillosa con la Unión Europea, tenemos acuerdos de asociación económica, pero hay que reconocer que la visión de Jacques Delors dista mucho de haber sido igualada, mucho menos superada. Suecia siempre fue un país visionario en temas medioambientales y como decía sobre otros temas, pues Olof Palme se encargó de proyectar esa visión interna hacia la política exterior. Yo les puedo contar que República Dominicana, antes de que la sostenibilidad se volviera la moda, pues en la década de los 50 recibimos una asesoría muy generosa del gobierno sueco que nos permitió a nosotros diseñar y construir
un sistema nacional de irrigación y de generación hidroeléctrica que todavía funciona, que genera 14% de la energía disponible en la República Dominicana y que ha hecho posible la agricultura en zonas áridas, que son las zonas donde se da el mejor banano orgánico, donde se dan tomate, arroz, tabaco, un sinnúmero de productos de la canasta básica y de las exportaciones dominicanas más exitosas. Entonces, eso en gran medida se lo debemos a Suecia. Claro, esto fue antes de que Olof Palme llegara al poder, pero estando ya en posición de influir en el escenario internacional, se encargó de proyectar esta visión. En cuanto a los desafíos del futuro que estamos viviendo ya, pues juntos, pequeños, medianos y grandes, tenemos que ver cómo nos hacemos en un momento de cuarta revolución industrial, de robotización de la manufactura, de automatización de los servicios por algoritmos de inteligencia artificial. Ambos procesos pueden dar al traste al perfil de generación de empleos en todos nuestros países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a darle empleo a la gente? ¿Cómo vamos a manejar esa transición? Ni los algoritmos de inteligencia artificial ni los robots pagan impuestos. Y en gran medida la base tributaria de nuestros países depende de lo que pagan los asalariados y en menor medida de lo que pagan las empresas en la tributación, el impuesto sobre la renta. Hay un sinnúmero de mecanismos que le permiten evadir o eludir. Recuerden aquel escándalo de los papeles de Panamá. Todas estas cosas siguen. La OCDE promueve una serie de políticas para tener un impuesto único. Vamos a ver si se va a poder cumplir en este momento donde se busca el imperio de la ley, pero parece que estamos en manos de la ley del imperio. En consecuencia, vemos estas cosas que están pasando y al imaginarse un diálogo entre Olof Palme y el presidente Trump, pues yo creo que sería un poco difícil encontrar puntos en común porque recién el día de ayer se desconoció la capacidad de los Estados Unidos de regular la política climática y de luchar contra el cambio climático. Estas son políticas que no son ni demócratas ni republicanas, son políticas, yo creo, de consenso, eran políticas de consenso nacional que en gran medida beneficiaban precisamente a los estados republicanos cuyos votos fueron esenciales para adoptar, piensen ustedes lo que fue la ley de reducción de inflación, que no dice, cuyo nombre no dice nada respecto a lo que de verdad se trata, que fue la política ambiental por primera vez Estados Unidos tenía una política de descarbonización, subsidiando la transición energética a través del cambio tecnológico. Esto condujo a miles de millones de subsidios a proyectos que estaban en curso y que de repente ahora pues, se van a quedar sin financiamiento. Esto es algo que pues, es muy triste porque hubieran muy bien permitido a Estados Unidos recuperar un liderazgo en un tema que llegó para quedarse, porque nadie le está sacando gases con efecto invernadero a la Tierra. Entonces, la única esperanza de nosotros, pues, combatir el cambio climático y combatir los efectos de los gases que causan el efecto invernadero es reducir las emisiones. Y complementado, claro, con estos llamados sumideros de carbono que representan las grandes coberturas boscosas que ayudan a extraer, ¿no? Pero esto es un proceso de largo plazo donde todos tenemos que cooperar, especialmente los que más han contaminado. Esto seguro Olof Palme lo hubiera tratado y bueno, la industria de la minería del carbón acaba de declarar al presidente Trump como su favorito por ser el que apoya al beautiful coal, ¿no? Al bello carbón. Y es cierto que es la fuente más barata de las fuentes no renovables, de las fuentes fósiles, pero el costo de utilizarlo es muy alto en términos de emisiones. Estas son cosas que tienen mucho que ver con lo que dijo Olof Palme, que tienen mucho que ver con los desafíos del presente que nos tenemos que enfrentar para prepararnos para el futuro y que se necesita un nuevo liderazgo que los asuma. Aquí en República Dominicana, cada vez que me invitan a la televisión, yo echo en falta públicamente la ausencia de debate entre nuestro liderazgo político al respecto. Me consta que en otros países estas cosas sí se hablan y estas cosas sí se traducen en iniciativas importantes de política exterior, pero los consensos que hemos alcanzado pues no nos han sido suficientes para lograr ese compromiso de largo plazo de actores importantes que están alterando el orden mundial y que ha llevado recién, mientras esperaba que comenzara este programa, pues escuchaba la transmisión en vivo desde Múnich, donde el discurso inaugural del
canciller alemán Friedrich Merz declaraba totalmente desaparecido el orden mundial y expresando su esperanza de que juntos encontremos un nuevo orden. Estos son los temas del nuevo orden y hay que seguir el debate y hay que prepararse internamente y juntos para buscar las soluciones que necesitamos, porque de lo contrario el cambio nos va a llevar de encuentro. Gracias, embajador. No quisiera despedir la transmisión sin antes leer dos preguntas para pedirles una reflexión final. Creo que son tremendamente importantes. La que es que llegaron después de que leímos aquellas primeras preguntas. Una dice, la población sueca, buena pregunta, ¿eh? ¿Estaba de acuerdo en que Olof Palme le diera tanto protagonismo a Suecia en aquellos años? Buenísima pregunta, ¿eh? Y otra más. ¿Por qué si Suecia es un país con un buen sistema educativo y una población con sus necesidades de vida satisfechas o digamos medianamente satisfechas, fue asesinado Olof Palme? Quienes afirman que la desigualdad y la pobreza incitan a la violencia tienen problemas para explicar esta ecuación, ¿sí? Si una sociedad vive bien, se supone que es más pacífica. Bueno, ok. Para darles un minutito para que reflexionen sobre su despedida y mensaje final, queridos embajadores, quiero rápidamente compartir pantalla para mostrarles la página del Centro Olof Palme México. Esto con el propósito de que quienes nos están sintonizando y también las nuevas generaciones conozcan más sobre la vida y obra de Olof Palme. Esta es nuestra página. Aquí pueden ver, es centroolofpalme.mx. También la tenemos en inglés. Y aquí hay una pestañita que se llama Olof Palme, Vida y Obra. Y cuando le dan clic, aparece una biografía que elaboró Carlos Peláez, uno de nuestros voluntarios en el Centro Olof Palme. Es una biografía muy exhaustiva, muy bien elaborada para conocer más sobre la vida y obra del ex primer ministro de Suecia. Y también tenemos links a una entrevista sobre el asesinato y la identidad del magnicida que me hicieron hace. Y finalmente el tema de John Le Carré, cuyo verdadero nombre es David Conwell. Él es el autor de un montón de novelas de espionaje, ¿sí? Y a él se le entregó en 2019 el premio Olof Palme e hizo un discurso formidable, fabuloso, sobre la vida y obra de Olof Palme, y mucha gente no conoce este dato. Entonces, esas cosas las van a encontrar en la página del Centro Olof Palme. Les invitamos a conocerla y a visitarla. Y bueno, ya para despedirnos, le pediría a la embajadora Bárcena una reflexión final sobre, si es posible, sobre estas preguntas y alguna idea final que nos quiera compartir, por favor. Sí, claro, María Cristina. Mira, la pregunta sobre si la población sueca estaba de acuerdo con el activismo, la verdad es que es un tema que no he seguido y que no podría, por lo tanto, afirmar si estaba de acuerdo o no. Pero yo creo que en todos los países hay siempre dos tendencias, de aquellos que quieren que nos dediquemos o que los países y los gobiernos se dediquen prioritariamente a atender sus asuntos internos y, y entonces a resolver los problemas internos porque debe ser la prioridad y no arriesgar con actitudes activistas que le llaman el desarrollo interno. Y aquellos que creen que, y yo me ubico en el segundo grupo, aquellos que creen que no puedes desvincular la situación interna del entorno internacional y que una manera de ejercer la soberanía es justamente participar en las negociaciones internacionales para que no te impongan las reglas del juego necesariamente, sino que puedas contribuir a cambiar esas reglas del juego. Y que realmente esa participación en los foros internacionales, entre más activa sea, más te puede permitir ampliar tus márgenes de acción internos. En ese sentido, creo que eso de que la mejor política exterior es la política interior tiene sus fuertes limitaciones. Entiendo que cuando tienes una situación interna fuerte, un desarrollo económico, una mayor igualdad, tienes entonces mayor facilidad o tienes más margen de
acción internacional, pero también lo que haces internacionalmente te permite ampliar ese margen de acción interna. Entonces, creo que en los países nórdicos en general sí hay esta visión de por qué son activos internacionalmente, de por qué son jugadores importantes en ciertos temas como el derecho internacional humanitario, como el desarme, como la cooperación al desarrollo, como el diálogo norte-sur, y es eso, ¿no? Que entienden muy bien la interacción entre lo interno y lo exterior. Sin embargo, en los últimos años, un tema que sí también ha pegado en los países nórdicos es el tema de la migración, porque la migración, por ejemplo, en Suecia sí ha traído problemas serios, en Dinamarca también, y aún los países con gobiernos socialdemócratas están adoptando políticas mucho más duras en materia migratoria. ¿Por qué? Porque también hubo una migración con poco control, podemos decir, ¿sí? Es un tema delicado porque eso de cero migración es absurdo. La migración ha acompañado a la humanidad siempre, pero también tiene que haber reglas para la migración. Y entonces, esto lo ligo a la segunda pregunta, porque hubo algunas de las investigaciones que dijeron que el asesinato de Olof Palme estaba ligado a un migrante. ¿Sí? Eso no se ha podido probar ni comprobar ni nada, pero yo creo que, a ver, locos que buscan asesinar a jefes de Estado, de gobierno, hay en todas partes. Y lo hemos visto en todos los países. Ahorita en Netflix hay una serie que se llama, Muerto por un rayo, en la traducción al español, que es el asesinato de un presidente de Estados Unidos que cuando le dicen cuídese, él contesta, no, hombre, asesinarme a mí es más fácil que yo muera por un rayo. Y no, lo matan. ¿Sí? Entonces, eso no, yo creo que ningún país, por más igualitario o por más económicamente fuerte que sea, no lo puedes evitar, porque siempre puede haber alguna persona con algún trastorno psicológico, alguna persona con algún resentimiento que no se entiende y que es el que comete los asesinatos. Sin embargo, también estoy convencida que tratar de explicar la violencia nada más por la pobreza es un error. La violencia y el crimen organizado tienen orígenes más allá de la pobreza y la desigualdad. ¿Son factores importantes? Sí, pero también son factores importantes la pérdida de valores, la impunidad. Cuando tú cometes crímenes en una sociedad como en México y solo se soluciona el 2% de los crímenes, entonces los criminales dicen, yo puedo seguir delinquiendo sin respuesta. Entonces creo que ese problema es mucho más, el problema de la violencia va mucho más allá de la pobreza y la desigualdad. Espléndido, embajadora, muchas gracias. Embajador Cuello, por favor. Pues me queda muy poco que añadir a lo que ha dicho la embajadora. Coincido plenamente con cada una de sus palabras. Quizás me concentraría en la segunda pregunta sobre las causas del crimen. Ningún crimen político es casual, siempre hay un móvil. Quizás hasta ahora no se ha descifrado, pero si uno examina la vida de Olof Palme y las prioridades políticas que él asumió en términos internos y externos, se da cuenta de que se generó un montón de enemigos y a pesar de eso era capaz de irse al cine sin escolta. Él despachó la escolta, entró al cine con su esposa, su hijo, la novia de su hijo, y cuando salió se quedaron fumando un cigarrillo y ahí fue asesinado, sin escolta. Eso en muy pocos países un líder político se da ese lujo. Pero de que tenía enemigos, tenía enemigos. Acababa esa misma semana de adoptar un impuesto a las compras y ventas de acciones en la bolsa como una forma de cerrar la brecha fiscal que tenía. Estas políticas de bienestar son muy costosas, de algún lado tiene que salir el dinero y pues había una situación donde se necesitaba incrementar los ingresos. Ahí está, adopta un impuesto a las acciones. Entonces, perfectamente
perfectamente se puede concebir una conspiración derivada de los afectados por esa medida. Pero aparte de eso, él estuvo involucrado en negociaciones de paz. Una ya se mencionó, la negociación de paz entre Irán e Irak, ¿no? Muchos intereses se beneficiaban de ese conflicto. Él fue mediador también de otro conflicto, el conflicto en Palestina, el reconocimiento de Palestina. Y al día de hoy, eso sigue generando situaciones difíciles y muchas muertes innecesarias. Esto es algo que la comunidad internacional en su conjunto entiende que se tiene que acabar. Habrá que ver cómo es que se va a acabar. Entonces, donde quiera que uno ve, ¿no? La agenda del del primer ministro Palmer, se generaban conflictos, rechazos, fricciones que muy bien pudieron haber dado origen a una conspiración que terminó llevándose su vida. Todo esto es puramente especulativo, no hay ningún tipo de prueba, por más de 4 décadas se ha investigado. Yo vi ayer, mientras me preparaba para esta participación, vi un reporte de la Deutsche Welle, que es la agencia noticiosa alemana, donde aparentemente se apresó el asesino. Aparentemente era alguien que se había ofrecido a servir como testigo y nunca le pusieron caso. Y según dice la Deutsche Welle, este fue una persona que su móvil para asesinar al primer ministro fue su desacuerdo con las políticas. Pero como estas son cosas que aparecen en YouTube, lo menciono con un poco de escepticismo porque en YouTube uno nunca sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. Hay muchos videos falsos, ¿no? Que con inteligencia artificial se generan, pero habrá que ver si es verdad. Y si esto fuera verdad, pues ya se habría reflejado en la página del Centro Los Palmes, donde está las cosas al día con respecto a este personaje que tanta admiración nos concita y que hoy conmemoramos 40 años después el aniversario de su asesinato. Dicho sea de paso, hace 40 años cuando fue asesinado, el secretario general de la ONU era el último latinoamericano en ejercer el cargo, Javier Pérez de Cuellar. Y qué casualidad que estamos ya en vísperas de elegir el próximo secretario general, que seguro va a ser una secretaria general, porque solo hay un candidato masculino, todas son mujeres altamente calificadas. Y para un país como República Dominicana, pues se nos ha puesto difícil tomar una decisión porque todas representan países muy queridos, todas están excepcionalmente calificadas y habrá que ver cómo va la cosa, pero lo único seguro es que la ONU va a ganar, sea quien gane, porque la experiencia y la capacidad están claramente demostradas a lo largo de las carreras de todas las candidatas. No las quiero mencionar a ninguna, porque a pesar de que parezco joven, ya estoy comenzando a olvidárseme los nombres, pero realmente es un momento donde tenemos que ver cómo va la cosa, porque Dag Hammarskjöld, que fue sueco y que perdió la vida en el ejercicio de un activo rol como secretario general, dejó con su vida y con su ejemplo una advertencia a todos los que vinieron después de él. El cargo de secretario general es secretario y general. Él se comportó más como general que como secretario y quizás eso le costó la vida. Entonces, necesita la ONU alguien que sea más general que secretario en este momento, ¿no? Y está dispuesto a arriesgárselo todo para lograrlo. Ojalá que sí. Y yo creo que con el carácter y la experiencia de las candidatas, posiblemente estemos en vísperas de tener a alguien así. Y yo confío en que así sea. Muchas gracias por la invitación. Agradezco no solamente la distinción de haberme incorporado a este panel, sino a todos los que nos han escuchado, de haber tenido la paciencia de estar aquí por casi 2 horas escuchando nuestras reflexiones, pero yo creo que el tema más que lo meritaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Yo viví en Suecia, estudié allá, ya había sido asesinado Palme, y sí recuerdo comentarios de más de una persona, no fue una persona, fueron varias, que reprochaban que Palme hubiera tenido un activismo tan fuerte en el mundo, porque hay esta mentalidad, ¿no? Yo creo que en todas las sociedades, un poco hay internacionalistas y un poco hay quienes, como decía la embajadora Bárcena, son más propios, más abocados a que resolvamos la problemática interna. Entonces, muchos decían que le hizo daño a Suecia la figura de un Palme tan activista y que le daba tanta visibilidad al país,
que estas personas pensaban, eso no era necesario. Y por otro lado, gente que decía, fue fabulosa su gestión, puso a Suecia en el mapa mundial y además ayudó a gestionar diversas agendas que de otra manera no se habrían podido gestionar. Entonces, es una figura controvertida. Sobre lo del asesinato, es un crimen político, es un crimen como tal, político, no es un crimen cualquiera. Y sí cambió Suecia, ¿eh? Efectivamente, él despidió a sus escoltas cuando entró al cine y al salir es que lo asesinaron. Eso modificó los sistemas de seguridad hacia funcionarios públicos en Suecia, pero en 2003, un 11 de septiembre, un fatídico 11 de septiembre, digo fatídico porque 11 de septiembre fue el golpe de Estado en Chile, un 11 de septiembre, un 11 de septiembre fueron los atentados terroristas contra Estados Unidos y un fatídico 11 de septiembre de 2003, Anna Lindh, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, fue matada a puñaladas en una tienda donde estaba comprándose un vestido para una cena. Y ahora que mencionaba la embajadora Bárcena lo de los migrantes, quien la asesinó era un serbio que dice que la asesinó, bueno, quedó muy mal herida y murió en la sala de operaciones, ¿no? Pero dijo que la agredió porque él estaba en contra de que Suecia se uniera al euro. Estaba por hacerse un plebiscito sobre la desaparición de la corona sueca y que se adoptara el euro como moneda en Suecia. Y dice el perpetrador de este artero ataque contra la ministra de Exteriores de Suecia, muy querida, muy popular, por cierto, en la Unión Europea, que esa fue la razón, que él estaba en contra de que Suecia se uniera al euro y ella era pro adhesión al euro. Hoy, pues Suecia sigue teniendo coronas suecas, no se adhirió al euro y este crimen conmocionó a Suecia, conmocionó a Escandinavia y pues también lleva otra vez al tema de qué tan abiertas pueden ser las sociedades, qué tan también ven a la inmigración. Con Palme ingresó mucha gente como asilado político, como refugiados, muchísimos, ya hablábamos de algunos números, pero ahora esta generosidad hacia el migrante, hacia el asilado político es puesta en duda precisamente por los tiempos en que vivimos y por hechos muy desafortunados como los que estamos narrando. Entonces, estos temas, el de la solidaridad internacional, por ejemplo, el de el apoyo a los derechos humanos, será un tema de la próxima sesión del próximo viernes a las 9 de la mañana, el 20 de febrero. Las invitamos a acompañarnos y de nueva cuenta agradezco a la embajadora Bárcena, al embajador Cuello, al embajador Wins y les transmito también la disculpa de Lorenzo. Tuvo una situación personal que le hace muy complicado unirse con nosotros, pero lo hará en una ocasión posterior, en otro seminario. Y por lo demás, gracias por el favor de su atención. Este video en breve estará disponible en la página del Centro Olof Palme para que pues ustedes puedan seguirlo y conocer un poco más de la vida y obra de este insigne personaje. Agradecemos su presencia y hasta la próxima.